Vamos a seguir adelante. Nosotros acabamos de ver que, si bien el vector de desplazamiento es un vector que aparentemente tiene una utilidad, que es medir el cambio de posición que experimenta la partícula, también observamos que si queremos tener un mejor registro de cómo se mueve la partícula, tenemos que hacer tender a cero el delta t o achicar el intervalo de observación, y resulta que el delta r desaparece. También hemos visto el primer problema que nos ha recreado Esteban, y hemos realmente tomado, creo, verdadera conciencia de lo que representa el desplazamiento, de la información que hay en el desplazamiento y de lo que significa tener solamente algunos puntos de observación y no las ecuaciones de movimiento. Es decir, una cosa es tener algunos puntos de observación y otra cosa es tener las ecuaciones de movimiento. Nosotros necesitamos encontrar las ecuaciones de movimiento. Con las ecuaciones de movimiento vamos a poder encontrar todos los delta R que queramos y vamos a poder responder a todas las preguntas que se nos hagan, por ejemplo, la trayectoria. Pero para poder escribir las ecuaciones de movimiento todavía tenemos que seguir un poquito más adelante en esta definición de magnitudes que nos permiten, lógicamente, enriquecer el lenguaje con el cual nos vamos a manejar, que es el lenguaje del movimiento, el lenguaje de la física, el lenguaje de la mecánica, que es un lenguaje matemático. Entonces vamos con este nuevo vector, que lo denominamos velocidad media. Fíjense que lo escribimos con la letra B y hemos identificado con M que se trata de un valor medio. Volvemos a nuestra partícula, que en un movimiento plano ocupa dos posiciones, T y T más delta T, o T1 y T2. Acá simplemente hemos especializado un poquito más en la idea de trabajar con un valor más genérico, como es el tiempo y un tiempo incrementado. Este es un instante de tiempo T y este es un instante de tiempo T más delta T, donde delta T es el periodo de observación que tenemos. La posición para T está representada por R de T y la posición en T más delta T está representada por R en T más delta T. Y delta R es el desplazamiento que efectúa la partícula entre el instante de tiempo inicial T y el instante de tiempo final T más delta T. Se define el vector velocidad media V sum m entre T y T más delta T, es decir, en el intervalo considerado, como el cociente entre el vector desplazamiento delta R en dicho intervalo y el intervalo de tiempo considerado delta T. Esta es la definición de velocidad media. Observamos, en primer lugar, que se trata de un vector que resulta del cociente entre un vector, que es delta R, y un escalar, que es delta T, del cual ahora vamos a hacer alguna referencia. Pero antes de comenzar a hacer una serie de observaciones que nos van a permitir, lógicamente, comprender bien qué significa esto de velocidad media, aclaremos que las unidades de medida del vector velocidad media, lógicamente en el sistema internacional, que es el que estamos manejando, son el metro, que es en lo que se mide el delta R, y el segundo, que es en lo que se mide la unidad de tiempo delta T. Bien, vamos a hacer una serie de observaciones a los efectos de profundizar el estudio de este nuevo vector. Porque profundizar el estudio significa manejar qué es lo que representa o tratar de ver qué es lo que representa, y en segundo lugar poder representarlo también. O sea, nosotros hasta ahora hemos representado el vector posición, hemos representado el vector desplazamiento y lógicamente este vector también lo queremos representar. Ahora bien, la primera observación es que lógicamente es un vector que resulta entre el cociente entre un vector y un escalar. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Delta R, lógicamente, es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Acá lo vemos bien claro. La dirección, el sentido y el módulo que tiene, que es el tamaño que tiene. Pero delta T es un escalar positivo. ¿Por qué? Porque el tiempo avanza. Entonces, siempre un intervalo de tiempo en este espacio absoluto que presupone la mecánica newtoniana es un intervalo positivo, no puedo retroceder en el tiempo. Por lo tanto, este escalar que aparece acá dividiendo a este vector es un número positivo. Si yo un vector lo divido por un número positivo, ya nos podemos ir dando cuenta de qué le puede llegar a ocurrir a este vector. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y lo vamos a analizar ahora en detalle cuando lo representemos. Esa es la primera observación. Segunda observación.
Nuevamente tenemos un vector que no es instantáneo. O sea, B sub m es un valor medio, por eso que acá esta palabra está representando el hecho de que no está definida en un instante de tiempo t. Por lo tanto, nuevamente tenemos la complejidad que teníamos con delta R, que es, no tenemos bien claro cómo representarlo y dónde representarlo, porque no es un vector que esté aplicado en un punto, sino que está aplicado, digamos, está definida en un intervalo de tiempo. Entonces ahora viene la tercera pregunta, que es ¿cómo y dónde dibujamos a B con flechita? ¿Cómo y dónde dibujamos a B? Entonces, nos surgen varios problemas ahora. ¿Por qué? El espacio cartesiano este me muestra variables espaciales, y x, que están, lógicamente, medidas en metros. Y este vector que yo estoy queriendo dibujar tiene unidades de metros sobre segundo. O sea que este vector, en este dibujo, no tiene, digamos, una bienvenida. No es tan fácil dibujarlo. De alguna forma u otra es meterlo, pero forzadamente. Meterlo en un lugar donde no tengo variables para representar velocidades. Ahora bien, en segundo lugar, es el cociente entre un vector y un escalar que es siempre positivo. Nosotros sabemos que si a un vector lo dividimos por un escalar que es positivo, obtenemos un nuevo vector, que es este que está acá. Y este nuevo vector va a tener la misma dirección y sentido que tiene el vector que le da origen. ¿Por qué? Porque el escalar es positivo. Si el escalar pudiera ser negativo, acá podría tener un cambio de sentido, pero no tengo un cambio de sentido. La dirección es la misma que delta R y el sentido es el mismo que delta R. ¿Por qué? Porque el delta t es positivo. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo lo represento? Tengo que representar un vector que tiene la misma dirección y sentido que este, que no tiene punto de aplicación. Es decir, que no lo puedo aplicar ni acá ni acá. Y que a su vez, el módulo de este vector, que es el módulo de este vector dividido el delta t, no tiene nada que ver con esto. Entonces, tenemos que de alguna forma u otra convenir en cómo dibujarlo. Normalmente lo que se hace es dibujarlo en forma coincidente con el delta R. ¿Por qué en forma coincidente? Porque el delta R le da origen a este vector. Repito, se lo dibuja en forma coincidente con el delta R porque el delta R le da origen al vector. Tiene la misma dirección y sentido. Si bien pareciera que está aplicado en este punto, este vector no tiene punto de aplicación, por más que lo hacemos coincidir con delta R, tiene que quedar claro que es la velocidad media en este intervalo y no tengo un punto de aplicación claro. Y el módulo, que es el tamaño del vector, el módulo de Bm, que es el tamaño del vector, surge de hacer el módulo de delta R y dividirlo por el delta t. No lo pongo en módulo de delta t, ¿por qué? Porque este delta t es siempre positivo. Entonces el módulo de este vector es solamente comparable con el módulo de otro vector velocidad media. Por eso yo acá lo he dibujado más grande, pero que sea más grande que este no significa que realmente pueda comparar este vector con este vector. Este vector con este vector no tiene nada que ver. Lo he dibujado grande para que lo vean. Lo podría haber dibujado más chico. Ahora, yo voy a poder comparar este vector velocidad media con otros vectores velocidad media, pero no con delta R. Pero fíjense, ¿lo dibujo dónde? En el espacio cartesiano. ¿Con qué dimensiones? Con dimensiones acorde a velocidades. Es decir, cuando represente otro vector velocidad media, lo voy a representar de acuerdo a esta escala que he utilizado, para poder compararlo, sí. Y lo dibujo haciéndolo coincidir con el delta R. Es decir, fíjense que de alguna manera vemos el vector velocidad media que marca de alguna forma el ritmo de cambio de la posición de la partícula a medida que transcurre el tiempo t. Ya hicimos tres observaciones que tuvieron mucho que ver con la forma de representarlo. Vamos a tratar de desmitificar lo siguiente.
velocidad media no es espacio recorrido dividido tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque primero, delta R no es espacio recorrido. Ya dijimos que delta R no representa el espacio recorrido. Y el módulo delta R tampoco representa el espacio recorrido. Entonces la velocidad media no puede ser espacio sobre tiempo. Y creo que esto queda muy palmariamente reflejado en el problema que acaban de ver con Esteban. Porque en el problema que acaban de ver con Esteban, ustedes vieron que entre el intervalo delta t comprendido entre 0 y 1800 segundos, el delta R era igual a 0. Es decir, la partícula en ese intervalo de tiempo no había sufrido desplazamiento alguno. Y sin embargo sí había recorrido un espacio significativo e importante. Y por lo tanto, evaluado en este intervalo de tiempo, la velocidad media de ese móvil, de esa partícula, de ese objeto, en ese intervalo de tiempo me da 0. Entonces, que quede claro cuál es el sentido físico de la velocidad media. El sentido físico de la velocidad media es lo que encierra este cociente. Es el vector de desplazamiento en el intervalo dividido el delta t del intervalo. Esto también nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Qué sentido tiene decir que la velocidad media en este intervalo es 0 cuando en definitiva hubo un desplazamiento, hubo un movimiento de la partícula? Por eso que esto nos lleva nuevamente a la idea de decir ¿qué es lo que hay que hacer para que la velocidad media comience a tener sentido físico? Hay que achicar el intervalo de observación. Siempre que uno quiera tener más detalle, tiene que achicar el intervalo de observación. En la medida que yo achique esa ventana de observación, voy a tener más detalle de cómo se mueve la partícula. Fíjense en este gráfico que es lo que hemos preparado. Nuevamente tenemos un plano XY definido por este sistema cartesiano de ejes y tenemos una partícula que se mueve siguiendo esta trayectoria. Y fíjense que lo que hemos hecho es tomar 3 intervalos de tiempo e ir achicando el intervalo de observación. Acá tengo un delta t3, acá tengo un delta t2 y acá tengo un delta t1, donde lógicamente el delta t3 es mayor que el delta t2 y el delta t2 es mayor que el delta t1. ¿Qué es lo que pasa cuando achico el intervalo? En la medida que yo achico el intervalo, el vector velocidad media va cambiando. Pero también vemos que va cambiando, pero de alguna manera u otra, fíjense que en la medida que achico el intervalo, se va pareciendo más en dirección y sentido a la tangente geométrica en el punto. Por eso es que, de alguna forma u otra, tenemos que ver y analizar en forma particular qué es lo que ocurre ahora cuando el delta t tiende a 0. ¿Y por qué digo que lo tenemos que analizar en forma particular? Porque si el delta t tiende a 0, delta r tiende a 0. Pero este delta t también tiende a 0. Por lo tanto, estoy haciendo un cociente del tipo 0 sobre 0. Y tengo que ver si realmente este cociente 0 sobre 0 tiene o no sentido físico. Y de ahí es donde vamos a derivar este nuevo concepto que surge de la velocidad media y que vamos a ver ya, que es el de velocidad instantánea. Vamos a tratar de ver qué es lo que ocurre cuando hagamos tender el intervalo de observación a 0. Es decir, cuando tomemos un delta t muy pequeño. Para lo cual definimos este nuevo vector, que lo denominamos vector velocidad instantánea b de t, que resulta del límite para delta t tendiendo a 0 del vector velocidad media. Ahora bien, ¿qué significa esto? Tomar este límite al vector velocidad media significa aplicar el límite a cada una de las componentes del vector velocidad media. Es decir, este límite aplicado a este vector está presuponiendo, lógicamente, que estoy tomando, si me estoy manejando en el plano, 2 límites y si me estoy manejando en el espacio, 3 límites. ¿Por qué? Porque la velocidad media tiene 2 componentes. Tiene una componente en y tiene una componente en x. Por lo tanto voy a tener una velocidad instantánea v sub x de t y una velocidad instantánea v sub y de t. Esta velocidad instantánea va a ser el límite para delta t tendiendo a 0 de la v sub mx y este va a ser el límite
para delta t tendiendo a 0 de la b sub mi, es decir, de la componente en x de la velocidad media y de la componente y de la velocidad media. Y como la velocidad media es un cociente, no nos olvidemos que la velocidad media es el cociente entre el delta r y el delta t, medido en un intervalo, yo voy a tener básicamente que este límite va a tener la siguiente forma. Ahora bien, son varias las cositas o las cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe este límite. Para analizar un poquito la existencia o no de este límite, tenemos que analizar un poquito qué es lo que ocurre con el denominador y qué es lo que ocurre con el numerador en la medida de que el delta t tiende a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una serie de observaciones para ver si podemos tomar debida cuenta de que esta nueva definición de velocidad instantánea, que lógicamente tiene unidades de metros sobre segundo, en definitiva es la misma velocidad media pero observada en un intervalo de delta t tendiendo a 0, ¿qué implica esta definición? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de este vector? ¿Y qué significado físico tiene? En principio podemos darnos cuenta de que el significado físico de este vector tiene que ver de alguna forma u otra en medir cómo cambia la posición a la medida que transcurre el tiempo. Es decir, ya no en la medida que transcurre un intervalo de tiempo, sino en la medida que transcurre el tiempo. Veamos algunas observaciones. La primera observación que tenemos que hacer es la siguiente. Analicemos un poquito el límite, es decir, digamos que b de t, cuando delta t tiende a 0, surge del cociente entre delta r y delta t. Si delta t tiende a 0, delta r tiende a 0 vector, y delta t lógicamente tiende a 0, que es lo que estamos tendiendo a 0. Entonces fíjense que en definitiva estoy generando un cociente del tipo 0 sobre 0. Y la existencia de este límite, precisamente le da sentido físico a la velocidad. Si este límite existe, la velocidad existe, y debe ser algo, digamos, no solamente observable, sino también medible. O sea, la física, de alguna forma u otra, y la cinemática, que se basa, digamos, del conocimiento de estos vectores, tiene que dar lugar a variables que sean medibles. Ahora bien, por un lugar, fíjense que es interesante ver lo siguiente. Como nosotros con el delta R teníamos la siguiente característica, que si hacíamos tender el delta t a 0, el delta R se nos iba a 0 y desaparecía el vector. Entonces no tenía sentido, digamos, el manejar un vector en el cual no había desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta nueva definición? Precisamente para evitar que ese vector se nos vaya a 0, lo dividimos por 0. Al dividir este vector por 0, estoy dividiendo cada una de estas componentes por 0. Y estoy generando cocientes del tipo 0 sobre 0. Estos cocientes, ustedes saben, porque han estudiado cursos de análisis, pueden dar lugar básicamente a tres posibilidades. La primera posibilidad está en que el numerador se vaya a 0 más rápido que el denominador. Si el numerador se va más rápido a 0 que el denominador, este cociente me da básicamente 0. Si por el contrario el denominador se nos va más rápidamente a 0 que el numerador, este cociente va a dar infinito. Y sin embargo, si este cociente existe y el numerador y el denominador se van a 0, digamos, en una forma, si se quiere, proporcional o acorde uno con el otro, esto me da un valor finito y significa que el límite existe. Por lo tanto, nosotros estamos ante un vector velocidad
que está definida en un instante. Y está definida en un instante, ¿por qué? Porque el delta t tiende a 0. Entonces, fíjense que hemos logrado tener un valor instantáneo, que era lo que buscábamos. Nosotros buscábamos tener algo que, al igual que el vector posición, representara qué es lo que ocurría instantáneamente respecto del cambio de posición que estaba experimentando la partícula. Entonces, hemos encontrado un valor instantáneo, que es este vector velocidad, que tiene un valor y que adopta un valor finito, o sea que existe este límite, para achicando el intervalo de tiempo. Esa es la primera observación que hacemos. Ahora bien, la segunda observación que hacemos es la de derivabilidad. ¿Por qué hacemos la observación de derivabilidad? Porque nosotros sabemos que este límite que estamos tomando acá, que lo vamos a volver a escribir, es el límite de un cociente incremental. Es el límite del vector delta R dividido del vector delta T. Y este límite encierra básicamente la idea de que si este límite existe, significa que B de t es la derivada respecto del tiempo t de R de t, que también la podemos escribir como R' de t, y que también en algunos textos de mecánica ustedes la van a ver escrita como R punto de t. Todas ellas indicando que estamos derivando el vector posición respecto del tiempo. Entonces, fíjense qué importancia tiene esto. La existencia de la velocidad instantánea está íntimamente ligada con la derivabilidad del vector posición. Es decir, que exista la velocidad instantánea significa de alguna forma u otra que el vector posición es derivable al menos una vez. Y por lo tanto, eso le otorga al vector posición una condición muy particular que vamos a analizar ahora con la tercera observación. Como les dije, tenemos que analizar en este momento esta idea de derivabilidad de la velocidad. Es decir, que exista este límite significa que el vector posición sea derivable al menos una vez. Entonces no nos olvidemos que si vamos a derivar un vector, como en este caso es el vector posición, ¿cómo se deriva un vector? Un vector se deriva componente a componente. Por lo tanto, si nosotros decimos que la velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo t, significa que la componente de la velocidad en x va a ser la derivada respecto del tiempo t de la componente en x del vector posición. Y la componente en x del vector posición es precisamente una de las ecuaciones de movimiento de la partícula. De lo mismo que la componente en y de la velocidad es la derivada respecto del tiempo t de la componente en y del vector posición. Por lo tanto, estas dos componentes, es decir, las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones x de t, y de t y z de t eventualmente, tienen que ser derivables al menos una vez. Es decir, la existencia de este límite impone la derivabilidad de las ecuaciones de movimiento. No nos olvidemos que las ecuaciones de movimiento son el objetivo que nosotros perseguimos en toda la física. Poder escribir las componentes del vector posición que nos van a permitir predecir todo acerca del movimiento de la partícula. Entonces, esta es la primera condición. Es decir, que B de t sea derivable significa que cada una de las ecuaciones de movimiento tiene que ser derivables al menos una vez. Ahora bien, y vamos con la cuarta observación. ¿Cuál es la cuarta observación? Este criterio de derivabilidad, que lógicamente ustedes han visto en análisis matemático, le impone condiciones muy fuertes a las funciones que deben ser derivables, que son x de t, y de t y z de t. ¿Por qué digo que le impone condiciones muy fuertes? Porque, en primer lugar, esto nos habla de que estas funciones tienen que ser continuas, que estas funciones no pueden tener saltos abruptos. Esto también significa que la partícula que está siendo descrita a través de esas componentes no puede andar a los saltos, no puede pasar de un lugar a otro sin pasar por los lugares intermedios. Fíjense, en esta figura hemos preparado lo siguiente. Por primera vez, hemos representado dos ecuaciones de movimiento posibles. En este caso, para x de t. En realidad son ecuaciones de movimiento no posibles, porque lógicamente tienen una particularidad que las hace imposibles.
¿Y por qué digo que en primer lugar las hemos representado? Porque nosotros en general venimos representando siempre trayectoria, pero no venimos representando a las ecuaciones de movimiento, que en general hemos dicho que no las vemos. Por eso que guardamos un poquito el análisis en particular de las ecuaciones de movimiento, que son importantísimas, para el problema que sigue a continuación de todas estas definiciones que nos va a resolver Esteban, en donde creo que nos va a quedar bien claro cuál es el papel que juegan las ecuaciones de movimiento y cuál es el papel que juegan todos estos vectores, cómo representarlos, cómo derivarlos y, digamos, cómo tener una debida cuenta del movimiento bajo el análisis que estamos haciendo. Ahora bien, fíjense lo que tenemos acá. En este caso, tenemos una clara discontinuidad. Fíjense cómo en este instante de tiempo t sub m no está definida la coordenada o la posición x de la partícula. Es decir, la partícula no puede presentar este tipo de salto abrupto. Esto es imposible físicamente. ¿Por qué? Porque esto me habla de que esta función no es derivable y nosotros necesitamos una función derivable. En el segundo lugar, si bien la función es continua, fíjense que en este punto está definida la posición de la partícula, es decir, está definida la coordenada x del espacio cartesiano, el límite por izquierda es distinto del límite por derecha. Acá tengo una pendiente por izquierda distinto de una pendiente por derecha, por lo tanto acá la derivada no está definida. Nosotros necesitamos de funciones que sean suaves, no de funciones que tengan picos, para que la derivada esté definida en todos los puntos. Eso es precisamente lo que impone esta condición de derivabilidad. Esto nos habla de que las ecuaciones de movimiento deben ser derivables al menos una vez, y eso nos habla de una suavidad y de ciertas condiciones que deben cumplirse. Vamos con la última observación, por ahora al menos, de la velocidad instantánea, que es básicamente dónde y cómo representar BDT. Es decir, no nos podemos ir sin la correspondiente representación. Y de vuelta, lógicamente, surge esta incompatibilidad, es decir, nuestro espacio cartesiano no tiene unidades de velocidad, pero sin embargo hemos representado la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad instantánea, digamos, es un poco más simple de representar, en el sentido de que está aplicada en un punto, está definida en un punto, es un valor instantáneo. Y nosotros ya vimos que en la medida de que el intervalo de observación tiende a cero, el delta R se parece cada vez más al pedacito de trayectoria, y la dirección y sentido del delta R tienden a coincidir con la de la tangente geométrica en el punto. Por lo tanto, la dirección del vector velocidad para cada instante de tiempo tiene que ser coincidente con la tangente geométrica en el punto que estoy considerando. El sentido del vector velocidad va a tener que ver con el sentido del delta R, y el sentido del delta R es el sentido del movimiento. Entonces fíjense cómo, si esta partícula sigue un movimiento así, fíjense cómo hemos dibujado tres vectores velocidad totalmente diferentes que tienen, digamos, el sentido del movimiento y que son instantáneos. Repito, las velocidades son solamente comparables con velocidades. Yo puedo comparar este vector con este vector y puedo decir que este vector es diferente a este vector. ¿Por qué es diferente? Porque tiene distinta dirección, tiene distinto sentido y tiene distinto módulo. Entonces, cuando yo compare velocidades, voy a tener que comparar velocidades con velocidades y las características de un vector. Es decir, para poder comparar dos vectores tengo que tener en cuenta módulo, dirección y sentido. Estas tres velocidades son las tres diferentes. Es decir, una conclusión que yo podría sacar de la partícula que estoy describiendo o que está describiendo esta trayectoria es que está cambiando la velocidad. Es decir, esta trayectoria muestra precisamente cómo va cambiando la velocidad, y que cambie la velocidad significa que esté cambiando la posición de la partícula, porque la velocidad me marca precisamente el ritmo de cambio de la posición que experimenta la partícula a la medida que transcurre el tiempo. Entonces, esto que tenemos acá precisamente me muestra cómo va cambiando la posición de la partícula y a qué ritmo lo va haciendo. Por último, ¿qué pasa con el módulo de la velocidad? Lógicamente el módulo de la velocidad surge de tomar módulo al único vector que tengo acá. Ya dijimos que el delta t es positivo. Al módulo del vector velocidad se lo suele conocer con el nombre de rapidez. Cuando se menciona el módulo del vector velocidad, normalmente se suele hablar de la rapidez de una partícula. En general nosotros estamos más familiarizados con la rapidez. ¿Por qué? Porque cuando vamos en un automóvil y vemos el velocímetro del automóvil, lo que está marcando precisamente el velocímetro es el módulo del vector velocidad. Es decir, está marcando cuán rápido nos estamos moviendo, nos está midiendo precisamente la rapidez.
Acabamos de presentar con Esteban el primer problema, en donde de alguna forma u otra pretendimos volcar estos primeros conceptos que estamos viendo, pero que de alguna forma nos están permitiendo aprender este lenguaje de la cinemática, que no es más que el lenguaje de la física con el cual nosotros nos tenemos que expresar. Lógicamente son muchos los problemas que vamos a tener que abordar. La dificultad en general está en la resolución de problemas, pero tenemos que ir despacio y tenemos que ir internalizando estos pequeños conceptos que hemos visto. Por eso que lo que les propongo hacer ahora, y en función del problema que planteó Esteban, es hacer un poquito una puesta en común de los conceptos que hemos ido abordando. Entonces fíjense que en esta figura yo lo que he dibujado es el espacio cartesiano, un espacio en dos dimensiones. No se olviden que dijimos que de aquí hasta nuevo aviso, o salvo que lo avisemos expresamente, no vamos a trabajar con movimientos en el plano. En el espacio ya vamos a llegar a abordar algunos conceptos, pero lógicamente la geometría espacial complica aún más incluso la visualización gráfica que tenemos que hacer. Así que acá tenemos un clásico movimiento plano de una partícula que describe una trayectoria que fíjense que la hemos representado con color verde. O sea, recordemos que la trayectoria es lo que vemos, si lo podemos ver. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, si nosotros estamos observando uno de esos aviones que hace acrobacia en el aire y que va tirando gas para poder, digamos, dibujar, ese dibujo que nosotros vemos es precisamente la trayectoria que está siguiendo el avión. La vemos y por lo tanto en el espacio acá en verde vemos la trayectoria de la partícula. También dijimos que si yo arrojo esto hacia arriba, nosotros lo que vemos es que la partícula sube y baja aparentemente en una línea recta. Por más que esto no es una partícula, porque lógicamente tiene una dimensión, no es un punto, pero si pudiéramos reducirlo a un punto, lo que vemos es que la partícula sube y baja y que la trayectoria que describe es una recta. Por lo tanto, lo que vemos es la trayectoria. Y acá en este gráfico hemos representado una trayectoria cualquiera. Ahora bien, nosotros dijimos que el vector posición era el vector que iba desde el origen de coordenadas, en donde nosotros estamos estudiando nuestro movimiento, al punto que ocupa la partícula para los distintos instantes de tiempo. Entonces fíjense que nosotros hemos, en esta trayectoria, observado la partícula en detalle en 4 instantes. T1, la partícula está acá, T2 está acá, en T3 está acá, y en T4 la partícula está acá. Entonces fíjense que no necesariamente la partícula tiene que ir avanzando. El tiempo avanza, pero la partícula puede ir retrocediendo en el espacio. Nosotros dijimos que en el espacio nosotros podemos avanzar y retroceder. Pero el tiempo siempre avanza. Esa es la gran diferencia entre una variable espacial y entre una variable temporal. El tiempo no lo podemos detener. Ahora bien, entonces fíjense que hemos representado el vector R en T1, que es este vector que está acá, que es la posición que ocupa la partícula para el instante de tiempo T1. Y R en T2 es la posición que ocupa la partícula para el instante de tiempo T2. Cada uno de estos vectores posición tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Fíjense cómo cambia la coordenada X y la coordenada Y los vectores posición. ¿Por qué? Porque la partícula cambia de posición. El cambio de posición que experimenta la partícula está en este gráfico representado por el que hemos denominado delta R. Delta R mide cómo cambia la posición de la partícula entre un instante y otro. Ahora bien, veamos y analicemos detenidamente qué diferencias sustanciales hay entre R y delta R. La gran diferencia es que R es una magnitud que está especializada en un instante de tiempo. Es decir, R es función de t y yo puedo definir para cada t un R. Sin embargo, el delta R, que también está expresado en unidades de posición, porque tanto R como delta R tienen como coordenadas las coordenadas del espacio cartesiano. Delta R está definido en un intervalo de tiempo. Entonces, fíjense cómo en nuestro avance en el estudio de la cinemática nos hemos topado con magnitudes vectoriales que hemos definido para poder estudiar el movimiento, como R de t, que es una magnitud que está definido en un instante de tiempo.
es una magnitud instantánea, mientras que delta R está definido en un intervalo de tiempo. Ahí hay una gran diferencia. Ahora bien, ¿qué otra cosa importante podemos destacar en este gráfico? Nosotros dijimos que el objetivo de toda la cinemática y el objetivo de toda la física era escribir la que hemos denominado ecuaciones de movimiento o ecuaciones horarias de movimiento, que no eran más que las componentes de R de t. Es decir, el vector R de t tiene dos componentes, una componente X de t y una componente Y de t. El objetivo de toda la física es escribir estas ecuaciones de movimiento. Y cuando yo digo que es el objetivo de toda la física, lo que estoy diciendo es que si yo soy un físico que estudia física atómica, yo estoy, por ejemplo, interesado en poder escribir una ecuación de movimiento para el electrón dentro de un átomo, en las condiciones en las cuales se esté produciendo su movimiento. Y si yo estoy estudiando un tiro de un proyectil, estoy tratando de describir las ecuaciones de movimiento de ese proyectil que se mueve en el espacio. Si yo logro escribir las ecuaciones de movimiento, yo logro saber todo acerca de la posición que ocupa dicha partícula o dicho objeto. No olvidemos que por ahora, para nosotros los conceptos partícula y objeto son sinónimos, o cuerpo. Y con estos datos, nosotros podemos saber todo acerca del movimiento de esa partícula. Ese es el objetivo primario de toda la física. Por eso es que estamos tan interesados en aprender a escribir estas ecuaciones. Ahora estamos dando los lineamientos, todavía no sabemos cómo escribirlas. Entonces, fíjense que en este gráfico anexo que tenemos acá, hemos pretendido, de este gráfico que tenemos acá, rescatar algunos puntos de las ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, nosotros sabemos que en T1 la partícula está acá, que ocupa una posición I1 y una posición X1. Fíjense que una posición I1 que es un valor grande de I, y una posición X1 que es un valor no tan grande de X. Entonces fíjense cómo acá en este gráfico nosotros tenemos que para T1, que es un instante común, porque el tiempo es único, como nos dice la mecánica de Newton, hay un único tiempo y absoluto. Para el tiempo T1, la partícula ocupa la posición I1, que es esta que está acá, y ocupa la posición X1, que es esta que está acá. Fíjense cómo tengo definido el punto I1, T1 y X1, T1. Ahora bien, en la medida que el tiempo avanza, y fíjense que el tiempo no puede retroceder, por lo tanto T1 es más pequeño que T2, y T2 es más pequeño que T3, y acá el mayor tiempo que he representado es T4, en la cual, si bien el tiempo avanzó, la partícula, por ejemplo, en lo que es nuestra visualización espacial, de alguna forma retrocedió. Entonces fíjense cómo en T4 la partícula ocupa una posición intermedia entre I1, I2 e I3, que lo vemos acá. Acá se lo ve. Y en T4 también la partícula ocupa una posición intermedia entre X2 y X3. Ahora bien, yo no puedo tan alegremente unir los puntos como los uní acá. Porque yo con 4 valores no puedo saber cómo son estas ecuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en este gráfico, que es el que veo, tengo una información limitada. Tengo una información acotada. ¿Por qué? Porque si bien yo de X y de Y aparentemente domino todo, si tengo esta curva, por ejemplo esta que es una recta, la conozco. Si yo conozco esta curva, domino todos los valores posibles de Y y de X. Pero no tengo todos los valores posibles de tiempo. No puedo a cada punto representarle un tiempo. De hecho, por este punto T4, seguramente la partícula pasa a la ida y pasa también a la vuelta. Entonces, ¿dónde tengo toda la información? Acá. Si conozco estas ecuaciones, si conozco estas dos ecuaciones, yo acá tengo toda la información. ¿Por qué? Porque yo con estas dos puedo reconstruir esta. Eliminando el tiempo de estas dos, yo tengo que poder encontrar la trayectoria de la partícula. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que este es un gráfico muy interesante, muy importante. Pero la trayectoria es algo que está contenido acá adentro. Y lo tenemos que buscar acá. De las ecuaciones horarias, construir la ecuación de la trayectoria. Esto es lo importante. Ahora bien, ¿qué otro vector hemos introducido que también es muy importante y que lo vimos en el desarrollo? El vector velocidad. Fíjense que nosotros dijimos que la velocidad, de alguna forma u otra, me medía cómo variaba la posición respecto del tiempo. Es decir, a la derivada del vector posición respecto del tiempo t.
Con lo cual ya esto me empieza a limitar lo que tengo acá, porque las ecuaciones horarias tienen que ser en principio derivables una vez. Y para que estas funciones sean derivables, en primer lugar tienen que ser continuas, tienen que estar definidas en todos los puntos. Y ustedes saben que hay otras restricciones que analizamos, que de alguna forma u otra me están diciendo que la partícula no puede andar saltando de un lugar a otro sin pasar por los lugares intermedios. Es algo bastante entendible, es algo que de alguna forma u otra dijimos, nosotros no nos basamos en el sentido común, pero el sentido común, de alguna forma u otra, la opinión, lleva, digamos, esa idea realista en donde las partículas no pueden andar a los saltos si no pasan por todos los lugares intermedios. Y fíjense que nosotros dijimos que el vector velocidad es tangente a la trayectoria en el punto. Entonces fíjense que hemos dibujado acá simplemente 3 vectores de velocidad, que son tangentes en cada punto de la trayectoria. Y no necesariamente este módulo va a ser igual a este módulo, ni este módulo va a ser igual a este módulo. Yo no tengo información como para dibujar correctamente cómo son los módulos de estos vectores. Simplemente he hecho una representación gráfica. La información la tengo que sacar de acá. Otra cosa que también dijimos que es muy importante es que no podemos comparar este vector con este vector. Yo no puedo decir que este vector es más grande que este. Porque este vector es desplazamiento y este vector es velocidad. Son cosas que representan distinta naturaleza del movimiento de la partícula. Una cosa es el cambio de posición y otra cosa es la velocidad instantánea que tiene la partícula en un determinado punto del espacio. Con este repaso tenemos que ahora abordar el último vector que nos queda como para, digamos, poder redondear un poco e iniciar un poco el estudio de problemas que nos permitan ver cómo vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento y ver cómo de las ecuaciones de movimiento vamos a poder construir este tipo de gráfica que son las trayectorias de las partículas.